Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 2. La vida de fe. Dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Moisés dijo al pueblo: No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Éxodo 14, 13 al 14. Listo, hermano segundo, colabóranos entonces con el devocional del día de hoy. Muchas gracias, Carito. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición poder estar hoy domingo, el día del Señor, y poder estar en este devocional maravilloso, que el tema de hoy es un tema muy interesante, que es la vida de fe. Entonces, vamos a iniciar este devocional en este día del Señor y vamos a orar. Pido que me acompañen en esta oración. Padre, hoy en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, el cual tú enviaste a morir por nuestros pecados a este mundo, te damos gracias. Le damos a ti toda la gloria, honra, adoración, alabanza. Reconocemos que tú eres un Dios soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Conoces todo nuestro corazón, conoces todos nuestros pensamientos, Señor. Tienes el control de todas las cosas, nada se te ha escapado de tus manos. Y por eso hoy queremos solamente glorificarte, honrarte, decirte que te necesitamos, que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Gracias por tomar el control de este tiempo, en este devocional. Háblanos a través de tu palabra. Permite que tu iglesia hoy sea edificada y tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Gracias por regalarnos este maravilloso tiempo, Señor. Permite que todas las personas que están conectadas y todos los que no se han conectado, Señor, lo puedan hacer rápido y que podamos hoy escuchar tu dulce voz, Dios. Permítenos que tu Espíritu Santo nos asista y que tu gracia y tu favor esté con nosotros hoy. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y hoy reconocemos nuestro pecado, nuestra falta. Pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que nos guíes cada día a hacer tu voluntad, que todo lo que hagamos sea para glorificarte y para honrarte. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a decirle a nuestra hermana Carito que nos ayude hoy con la lectura. Carito, por favor. Claro que sí, mi hermano. Febrero 2. La vida de fe. Moisés dijo al pueblo: No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Éxodo 14, 13 al 14. Cuando vivimos por fe, descubrimos esta gran verdad. Las promesas de Dios son suficientes. En su huida de Egipto, Moisés y los israelitas se enfrentaron a una barrera imposible de superar, el Mar Rojo. Después de salir de Egipto con mano fuerte, Éxodo 14:8, el pueblo de Dios fue perseguido y alcanzado a orillas de las aguas. Al acercarse Faraón, los israelitas tuvieron mucho miedo. En su terror, clamaron al Señor y comenzaron a desafiar y a criticar a Moisés. Versículos 10 y 11. ¿Qué haría una persona con fe en esta situación? Éxodo 14:13 nos presenta la respuesta de Moisés al pueblo. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Qué expresión tan extraordinaria de fe de parte de Moisés. En este momento tiene un poco a su favor. Los carros de los egipcios están a sus espaldas, el mar delante de él
y alrededor solo encuentra quejas y críticas. Lo único que tiene es su vara y el mandato y la promesa de Dios. Sin embargo, esto fue suficiente para Moisés. Toda su confianza y fe descansaban en las promesas de Dios. Si Dios lo había dicho, Moisés lo creía. Y Dios había dicho que sacaría a su pueblo de Egipto y que los llevaría al monte Sinaí, que se hallaba del otro lado del mar y hasta la tierra prometida. Éxodo 3, 7 al 12. No era deber de Moisés preocuparse por los detalles. Su responsabilidad era confiar y obedecer. Y las aguas se abrieron. Cuando los egipcios intentaron perseguir a los israelitas por el camino que se abrió en el mar, este los tragó y nunca nadie volvió a verlos. Éxodo 14, 27 al 28. ¿Por qué? Por la fe y el orgullo, porque la fe y el orgullo son dos cosas diferentes. Los egipcios no estaban viviendo por fe ni en obediencia a Dios. Ellos sencillamente habían asumido que podían experimentar lo mismo que el pueblo de Dios y se equivocaron. Si Dios lo había dicho, Moisés lo creía. Nosotros también podemos y debemos hacerlo. No tenemos que preocuparnos de si Dios abrirá o no el mar, pero sí debemos creer la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Algunos nunca hemos experimentado el gozo de estar de pie en sentido figurado al borde de aguas tempestuosas y de ver la salvación de Dios, únicamente porque estamos demasiado preocupados por la forma en la que Dios resolverá todos los detalles. En lugar de mantenernos firmes, retrocedemos en ansiedad y duda. Dios ha prometido llevarte hasta la tierra prometida de la eternidad con Él. Lo que es imposible de superar para ti y para mí es insignificante para Él. Él ha dicho, no te preocupes por la ruta por la que te llevaré a casa, yo me encargaré de ella. Tan solo haz lo que te digo y confía en mí. Sus promesas son suficientes. Tu responsabilidad hoy es sencillamente confiar y obedecer. Para profundizar, Éxodo 14, del 1 al 31. Amén. Qué bendición está este devocional en esta mañana. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy es la vida de fe. Las promesas de Dios son suficientes. Entonces, podemos hoy profundizar en estos versículos 3 y 14 de Éxodo, y ahí podemos mirar en este pasaje que nos sitúa en un momento crítico en la historia de Israel. El pueblo recién liberado de la esclavitud de Egipto se encuentra atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los persigue. Muchos estaban, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Los egipcios los habían perseguido con furia y el pueblo se encontraba lleno de miedo y desesperación. ¿Qué hacer cuando estamos entre la espada y la pared, cuando nuestras circunstancias parecen imposibles de superar? Ahí está la pregunta del millón. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido eso? Que estamos entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer, como el cojo en medio de dos caminos. ¿Por qué camino cojo? Moisés, el líder de Israel, se dirige a ellos con palabras de ánimo. Esos son los líderes que necesitamos para este tiempo, líderes que nos ayuden a través de la palabra de Dios, nos den fe, nos ayuden a mantenernos cada día anclados en la verdad. Y les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. En este momento, no solo es un relato histórico, sino una lección espiritual para todos nosotros. Cuando vivimos por fe, descubrimos que las promesas de Dios son suficientes. Dios no solo promete estar con nosotros en medio de nuestras pruebas, sino que también asegura nuestra victoria. Qué duro es creerle a Dios, qué duro es poder uno sujetarse a su palabra y poder uno creer a sus promesas, a todo lo que Él nos ha prometido. Lo que pasa es que hemos distorsionado esas promesas. A veces nosotros creemos que las promesas es que Dios nos ha prometido casa, carro y beca, y esas son las promesas. Entonces, Dios me prometió que me va a dar una casa, que me va a dar un carro, una moto. Esas no son las promesas de Dios.
Las promesas de Dios es que Él estará con nosotros en medio de la prueba, en medio del desierto. Las promesas es que Él nos pueda preparar una morada del cielo y donde vamos a estar con Él por toda la eternidad, que Él no nos va a dejar en el pozo toda la vida, sino que nos va a sacar en victoria y nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. Entonces, qué mal distorsionado a veces está el mensaje del Evangelio, y eso es lo que ha llevado a que la gente, cuando pasa por pruebas, tiende a flaquear, tiende a echarse para atrás, como la mujer de Lot, a mirar para atrás y queda ahí como una estatua, ahí, y no hace ni para adelante ni para atrás. Ahora, quiero que podamos desarrollar este tema del pasaje de Éxodo 14, 13 y 14 y mirar que este pasaje nos presenta un momento crucial en la historia de Israel. Ya ustedes ven que el pueblo se encuentra atrapado entre ese mar rojo y el ejército egipcio y temiendo por sus vidas. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Dios los saca con mano fuerte en medio del desierto, ellos comienzan con las quejabanzas, comienzan con las quejas, comienzan con cada ratico estar mirando que Dios, han visto la mano de Dios, han visto los milagros de Dios, y cuando pasan por una situación difícil, flaquean. Entonces aquí vemos en este contexto que Moisés pronuncia palabras de confianza: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esta es una declaración de fe y confianza en la fidelidad de Dios, quien había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recuerdo una vez un hombre que iba por un bosque, iba feliz por un bosque y de repente se cayó en un hueco. Y al caer en un hueco, pues cayó varios metros de profundidad y se agarró de unas ramas y comenzó a clamar a Dios y pedirle: Dios, sálvame, sálvame, Dios. Y escuchó una voz por allá en el fondo que le dijo: si tú crees en mí, suelta la ramita. Y él: no, Dios, sálvame. Y volvió a escuchar una voz que había por allá, su conciencia, que le dijo: si tú crees en mí, suelta la ramita. Y dijo: no, ese Dios no quiero, quiero que me salve. Y no soltó la ramita y murió paralizado. Ahí entre las manos la ramita, y cuando miraron que estaba a 50, estaba a 1 metro de distancia del suelo. Imagínate, si hubiera soltado la ramita, pues no se hubiera, no se hubiera matado. Entonces así pasa. Dios nos dice: suelta la ramita, suelta eso que te está atando, suelta eso, cree en mí, cree que yo soy el que te voy a sostener. Y eso nos cuesta, y todavía tenemos esa ramita, agarrados de esa ramita, y queremos, mejor dicho, que se haga todo, pero no hay un precio a veces que pagar en nosotros de morir a nosotros mismos, de realmente tomar su cruz cada día. Ahora, quiero que miremos este pasaje, y acá debemos de comprender que la situación es completamente desesperante para los israelitas. La huida de Egipto, que al principio parecía una victoria clara, ahora se ve opacada por la amenaza de aniquilación. ¿Qué hacer cuando parece que no hay salida? Cuando las promesas de Dios no se ven cumplidas de inmediato. Entonces, por ejemplo, ahora vayamos a ese tiempo, vayamos a ese tiempo y miremos esa escena donde Dios los saca con mano poderosa y van hacia la tierra prometida, cuando se encuentran el mar. Y ve que el mar, por ejemplo, cuando uno va al mar y uno comienza a entrarse al mar, uno ve que por todo lado hay agua, que no hay salida, y aquí, ¿por dónde cogemos? Entonces ellos están en el mar, y cuando miran para atrás, viene ese pueblo en caballos de los egipcios, vienen a asesinarlos, y ellos: ¿qué hacemos? Si nos metemos al mar, nos ahogamos, pero si nos devolvemos, nos matan ellos. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Le ha sucedido a usted que usted está pasando esa situación y que no hay ni por un lado ni por el otro? Y usted dice: Dios mío, ¿qué hago? Y cuando a usted se le olvidan las promesas de Dios, cuando usted se le olvida en quién ha creído, cuando usted se le olvida que Dios le ha dicho que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, ¿qué hacer?
Aquí vemos esa, esa escena y vemos aquí a un hombre, a un líder, que son los líderes que necesitamos para este tiempo, y que es Moisés. Moisés, pero recuerden que Moisés no fue ese hombre toda la vida. Recuerde que cuando Moisés sale de Egipto, cuando mata a un egipcio, defendiendo a un hermano, defendiendo a un hermano, a un hermano israelita, y sale huyendo. Él vive 40 años en el desierto, donde en ese tiempo es un tiempo donde él fue procesado. Ahora, no hay suceso sin proceso. O sea, no hay sucesos en nuestras vidas si no hay los procesos que Dios hace con nosotros. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Entonces, Moisés era un hombre altivo, orgulloso, con un carácter fuerte. Recuerde que él asesina a un egipcio, entonces sale en el desierto fue pulido. Y yo quiero que usted entienda hoy que el desierto nos pule. El desierto, las pruebas, las dificultades nos maduran, forman nuestro carácter, forman a veces nuestra personalidad, nos enseña a ser humildes, porque todavía, aún siendo creyentes, somos altivos, somos orgullosos, somos vanagloriosos, nos vanagloriamos, y más cuando muchos de nosotros hemos conocido la reforma, entonces creemos que nosotros tenemos la última palabra, tenemos la verdad, y se nos olvida que nosotros también en el pasado fuimos toscos, fuimos personas que que nos vanagloriamos muchas veces en lo que sabíamos. Y entonces cuando a veces llegamos nosotros a la reforma y conocemos y Dios nos ha dado su misericordia, nos da un poco de luz, comenzamos a ver a las otras personas con esa altivez y con ese orgullo diciendo, ustedes no saben, nosotros sí. Entonces, eso vivió Moisés. Moisés vivió ese proceso en el desierto 40 años y ahí donde fue donde Dios lo pulió. Después de esos 40 años, Dios los llama para que saque a ese pueblo de Dios de Egipto. Pero recuerden que en Éxodo 13 le coloca 50,000 excusas a Dios. No es que soy tartamudo, es que no sé hablar. ¿Quién soy yo? Y ahí es donde Dios, cada excusa que Moisés sacaba, Dios se la rebatía. Le rebatía todas las excusas hasta que después ya no tuvo más excusa. Dijo, no, pues tocó, porque ya no había más excusas para Dios. Entonces a veces nosotros tenemos que servirle a Dios, a veces es a las malas. Y Dios cuando tiene un propósito con alguno de nosotros, Dios lo va a cumplir. Así las excusas que saquemos, no, para Dios no hay excusas cuando Él nos llama. Entonces vemos aquí a Moisés, un hombre que había sido formado, ha sido madurado, un hombre que realmente había entendido en esa escuela de los procesos, en esa escuela que vivió en el desierto, y era un hombre ya maduro. Entonces aquí vemos un hombre inspirado por Dios, responde con valentía afirmando que la salvación no depende de lo que ellos puedan hacer, sino de lo que Dios va a hacer por ellos. A veces nosotros queremos llevarnos la gloria y Dios no comparte la gloria con nadie. A veces nosotros queremos, es que es por mí que la iglesia está así, es que es por mí que las cosas funcionan y se nos olvida que es Dios, que es la mano de Dios. Entonces, Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces, todas las cosas que han sucedido, que pasan, tenemos que mirar que es Dios con mano poderosa nos lo sacó de Egipto, que es Dios el que obra un milagro todavía en nuestras vidas. Recuerden que Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y es Dios que abrió este mar que vamos a ver aquí, este mar rojo, es el mismo Dios que está operando en nuestras vidas en este tiempo. Es Dios que tiene el control de nuestra nación, de nuestro país, de todas las naciones de la tierra. Dios nada se le ha salido de sus manos. Él todavía tiene el control. Entonces Dios no quiere compartir su gloria con ningún humano. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y aquí vemos, porque si Dios lo saca así y el pueblo dice, no, listo, fue por nosotros mismos, fue que nosotros tomamos la decisión, fue por nosotros. No, aquí vemos que ellos van a reconocer que fue la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes Gedeón? ¿Recuerdan ustedes que Dios le dijo a Gedeón que le iba a dar la victoria?
Y Gedeón se llevó un ejército de hombres y le dijo, no, no son con todos esos hombres, sáquenme de hombres, no es así. Y pudo luchar contra un ejército de miles solamente con 300 hombres, porque Dios quería que la gloria era para él y no era para el pueblo, y ellos entendieron que Dios les había dado la victoria, era porque Dios se la había dado. Entonces aquí vemos a un Dios todopoderoso, soberano, que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Entonces aquí vemos a Dios, un Dios todopoderoso, soberano, obrando un milagro sobrenatural. Pero yo quiero que miremos algo. El paso del Mar Rojo por Moisés y el pueblo de Israel puede entenderse desde dos perspectivas complementarias, desde la parte científica y la parte teológica. Vamos a analizar eso, ¿sí? Entonces, vamos a mirar desde la perspectiva científica. Desde un punto de vista naturalista, algunos científicos han propuesto explicaciones sobre cómo un fenómeno natural podría haber permitido la separación de las aguas. Pongan mucha atención, vamos a mirar tres aspectos sobre esa parte científica. Primero, vientos fuertes, fue lo que sucedió en ese momento. Un efecto de viento estacionario se llama. Algunos estudios sugieren que un viento del este muy fuerte y constante podría haber empujado el agua hacia atrás, creando temporalmente un camino seco. Investigaciones modernas en dinámica de fluidos han mostrado que un viento de más de 100 kilómetros por hora durante varias horas podría haberse expuesto un lecho marino en áreas poco profundas. El segundo punto que vemos es que sucedió en ese momento fue un tsunami o terremoto dentro del agua. Otra teoría indica que un terremoto pudo haber provocado un fenómeno de retirada del mar antes de una gran ola similar a lo que ocurre en los tsunamis. En este caso, el pueblo había cruzado justo en el momento en que el agua se retiró y regresó de golpe cuando los egipcios intentaron seguirlos. El otro aspecto que vemos acá es un paso en una laguna o marisma. Algunos investigadores creen que la traducción de Mar Rojo podría referirse a un mar de juncos, una laguna poco profunda en la región del delta del Nilo. Esto haría que el evento sea una inundación repentina en un terreno bajo en lugar de una apertura dramática de un mar profundo. Entonces, eso es lo que podemos ver en la ciencia. Bueno, ahora, los científicos podrían decir sucedió eso, pero el milagro está en que preciso sucedió cuando el pueblo de Israel iba a pasar. Ahí es donde vemos el milagro, si nos ponemos a mirar lo que los científicos han investigado. Pero podemos mirar la perspectiva teológica y milagrosa. Desde la fe, el relato del Éxodo en el capítulo 14, verso 21 al 31, es visto como un milagro de Dios. Y quiero que miremos algunos puntos claves. Primero, fue una intervención divina. La Biblia dice que Moisés extendió su vara y Dios dividió el mar, permitiendo que el pueblo pasara en seco. Esto muestra que Dios actúa a favor de su pueblo en momentos críticos. Fue la mano de Dios, es lo que nosotros creemos por fe. Ahora, lo segundo que vemos aquí es una prueba también de fe. El pueblo de Israel se vio atrapado entre el ejército egipcio y el mar, y Dios abrió un camino donde no parecía haber salida. Esto refuerza la idea de confiar en Dios aún en lo imposible. Recuerden las palabras de Jesús. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Así es de que si usted está pasando con una necesidad, alguna situación que usted dice no hay salida, pues usted créale a Dios que si hay salida para el que cree todo le es posible. Ahora, tiene que entender que si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, nada va a suceder. Recuerden eso. Ahora, lo tercer aspecto que podemos ver aquí es juicio y salvación. Mientras que los israelitas fueron salvados, los egipcios que los perseguían fueron destruidos cuando el mar volvió a su cauce. En términos teológicos, esto muestra el poder de Dios para liberar a su pueblo y ejecutar juicio contra sus opresores. ¡Oh, qué bendición! Ahora, miremos este pasaje a través de grandes reformadores. Por ejemplo,
Calvino. Calvino explica, abro comillas, Moisés no les promete a los israelitas que el mar se abriría porque ellos lo merecieran, sino porque Dios lo había decretado. Así toda nuestra esperanza está fundada en la promesa de Dios. Cierro comillas. Eso tiene que estar muy claro en un creyente. Si Dios nos ha prometido que nos va a llevar a estar con Él por la eternidad, Él lo va a cumplir en medio de la dificultad que usted esté pasando, en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, en medio de lo que usted vea imposible. Por ejemplo, la pandemia. Vino la pandemia en el 2020 que se hace evidente. Entonces, muchas personas comenzaron a mirar que ya el mundo se acababa. Ya el mundo se va a acabar. Dios se le salió de control esta pandemia. Y nosotros nos ponemos a mirar a través de la historia, han sucedido pandemias peores, lo que sucedió en el siglo XVI con la peste negra, que murieron casi el 70-80% de Europa. Y mire, y ahí quedaron, Dios siempre preservó a su iglesia, preservó a sus hijos y preservó también la raza humana. Y ahí seguimos. Y alrededor de miles de años atrás, bueno, cuando hablo miles de años, estoy hablando de 6.000 años, ¿no? Entonces, han sucedido pandemias, han sucedido, y Dios ha preservado a su iglesia y ha preservado la raza humana. Así de que Dios, cuando ha decretado sus promesas, Dios las cumple. Recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí vemos el acto de fe que Moisés ejerce al decir estas palabras. Es una expresión clara de que Dios, quien los había liberado de la esclavitud, les daría la victoria sobre los egipcios, tal como lo había prometido. Ahora, no sabemos el cómo, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer. ¿Ves? Ahora, vamos a mirar algo que es la confianza en las promesas de Dios. La fe en las promesas de Dios fue el ancla que mantuvo a Moisés firme frente a una situación aparentemente desesperada. A lo largo del relato, Moisés no se preocupó por los detalles del cómo, sino que se concentró en el quién. En el quién. Por eso usted tiene que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Y cómo conocemos su palabra? A través del estudio de ella. A través por ejemplo, de esos devocionales que tenemos todos los días a las 5:30. Recuerden, un día sí y el otro también, todos los días en nuestros devocionales que tenemos en la mañana, en el devocional que usted tiene a diario, en el tiempo que usted ha estipulado para hacerlo, sus tiempos de oración, sus tiempos de estudio, ahí es que conocemos a Dios. Muchas personas todavía dentro de la iglesia no conocen a Dios, no conocen sus promesas. No conocen sus atributos. ¿Quién es Dios? ¿Usted en quién ha creído? Entonces, a veces hemos conocido un Dios diferente al de la Biblia, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha sucedido, de que muchas personas cuando viene el proceso, cuando vienen las situaciones difíciles, se echan para atrás y ya no quieren saber nada de iglesia ni nada de Dios. Por eso mismo, es por eso. Ahora, Moisés no se preocupó por los detalles del cómo, sino que se concentró en el quién. En el quién. El Dios que había hablado a través de su siervo, el Dios que tenía el poder de cumplir lo que prometía. Moisés sabía que si Dios había dicho que iba a liberar a Israel, lo haría, sin importar cuán imposible pareciera la situación. Moisés creía que las palabras de Dios eran suficientes y actuó en consecuencia. Moisés no se puso a mirar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni para adelante ni para atrás. No, Moisés no se preocupó por eso. Moisés dijo, si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios dijo, Dios lo hará. Así que si Dios te prometió que te iba a sacar en victoria la situación que estás viviendo en este momento, crea que Dios lo va a hacer. Ahora, Spurgeon nos ofrece una reflexión profunda sobre este pasaje. Abro comillas. La fe no es esperar que las cosas sucedan de la manera en que las imaginamos, sino confiar en que las cosas sucederán de acuerdo con la voluntad de Dios.
Es una fe que no se apoya en los medios, sino en el carácter y en las promesas del Dios soberano. Cierro comillas. Moisés entonces no esperaba que las aguas del mar se abrieran por su propia habilidad o esfuerzo, sino que confiaba en que en su tiempo y manera Dios llevaría a cabo su voluntad. ¡Oh, qué bendición! Ahora, en esta fe, Moisés no estaba solo. El pueblo de Israel, aunque inicialmente temeroso y ansioso, también debía aprender a confiar en las promesas de Dios. A lo largo de su travesía por el desierto, Israel tuvo que aprender que vivir por fe no es solamente creer que Dios puede hacer lo imposible, sino también descansar en la certeza de que lo hará. Así como el pueblo de Israel fue llamado a confiar en el Dios que los había liberado de Egipto, nosotros los creyentes también estamos llamados a descansar en las promesas de Dios, confiando que Él cumplirá lo que ha dicho. Amén, qué bendición. Ahora, el gozo es creer en las promesas de Dios. El gozo que se menciona en el cristianismo no es una alegría superficial que depende de las circunstancias, sino que es una paz profunda y una certeza interna que Dios es fiel. Recuerde que el gozo, a veces nosotros somos emocionalistas. Sí, hay emociones en nosotros. Tenemos un alma, y en el alma es donde están las emociones. Pero una cosa es que tengamos emociones y otra cosa es que seamos emocionalistas. ¿Cuáles son las personas emocionalistas? Que están gozosas y felices mientras están bien, mientras todo va fluyendo. Pero cuando viene una situación difícil, se les acaba el gozo, pierden el gozo. Entonces uno ya las ve amargadas, las ve uno tristes, las ve uno con esa cara como yo les dije, hemos hablado en enseñanzas pasadas, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Así es de que usted tranquilo, el gozo no se puede perder. Siga con ese gozo, el gozo de la salvación. Recuerde que es Dios el que coloca ese gozo, esa paz en nuestro corazón, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que mirar acá que ese gozo que se menciona, les repito, en el cristianismo, no es una alegría superficial que depende de las circunstancias, sino una paz profunda y una certeza interna de que Dios es fiel. Cuando Moisés les dice a los israelitas que están tranquilos, está invitándolos a descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él actuará. Este tipo de gozo es el resultado de confiar plenamente en las promesas de Dios. Ahora, miremos aquí el ser reformador Calvino comenta, abro comillas, la paz del creyente no proviene de la calma de sus circunstancias, sino de la certeza de que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Entiendes eso, hermano? Que Dios es soberano, que Dios nada se le sale de sus manos, que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Eso es lo que tiene que llenarnos de gozo, de paz, venga lo que venga. Por ejemplo, el gobierno, el Estado, que estamos en vamos a empezar en lo que el presidente declaró en el Catatumbo y en nuestra nación, la conmoción interior. Venga una conmoción interior, venga las situaciones que vengan, venga lo que venga, usted tiene que descansar en las promesas de Dios, que Dios tiene el control, que nada se le sale de sus manos. Ahora, este gozo cristiano no solo es una reacción emocional ante lo que Dios hace, sino es un testimonio de la confianza en su carácter. Cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, incluso cuando todo parece perdido, ese gozo se transforma en gratitud, adoración y una mayor dedicación a su voluntad. ¡Oh, qué bendición! Recuerden que el gozo que experimentaron, les repito, el gozo que experimentaron los israelitas no fue algo que surgió por una situación misma, sino por el hecho de que confiaban en que Dios les daría la victoria. ¡Oh, qué bendición! Quiero que miremos unas implicaciones de la fe en las promesas de Dios. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe implica que no debemos basar nuestra paz o nuestra alegría en lo que entendemos,
sino en lo que sabemos que Dios ha prometido. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y los egipcios, el miedo y la incertidumbre probablemente inundaron sus corazones. Sin embargo, al confiar en las promesas de Dios, pudieron ver su salvación de manera tangible. Ellos estaban llamados a creer que Dios, a pesar de la aparente adversidad, tenía el control. ¡Qué bendición! La enseñanza de este pasaje no es solo histórica, sino profundamente práctica para nuestra vida diaria. Como cristianos, todos enfrentamos momentos de prueba donde las circunstancias parecen insuperables. Sin embargo, cuando miramos a las promesas de Dios, promesas de su amor, su presencia constante y su salvación eterna, podemos hallar la paz que supera el entendimiento. Al igual que los israelitas, podemos estar firmes sabiendo que Jehová peleará por nosotros y nuestro llamado es permanecer tranquilos en la fe y la obediencia. ¿No le da gozo eso, hermano? Ahora, quiero que miremos una reflexión personal. ¿Qué se siente estar de pie frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón acercándose rápidamente y no saber qué hacer? ¿No se ha preguntado usted, no se ha hecho usted esas preguntas? A menudo la vida cristiana se siente de esta manera. Estamos al borde de aguas tempestuosas, rodeados de dificultades, dudas y miedos. Pero al igual que Moisés, podemos mirar hacia las promesas de Dios y allí descubriremos su salvación. ¿Recuerdan ustedes la ilustración de que había una vez un rey que tenía su hija, la princesa, y estaba buscando el esposo? Y entonces colocó un anuncio y dijo, estoy buscando esposo para la princesa, pero tiene que pasar diferentes pruebas si realmente quiere ser el esposo de mi hija la princesa. Y parte de sus pruebas era que tenía que pasar un río, una laguna llena de cocodrilos, pirañas, animales del mar, de esos bien peligrosos, hasta tiburones. Entonces, cuando las personas decían, no, yo me voy a casar con la princesa, cuando veían eso, no se atrevían. Entonces, cuando de repente la gente allá mirando y están todos los medios de comunicación y todo, cuando vemos que una persona cae a la laguna, y todo, uy, mire, ese se atrevió, y entonces ese corra, venía un tiburón y nada, que una piraña y nada, y cuando sale de la laguna, sale sin una oreja, sin un dedo, mejor dicho, mordido, y sale, pero sale vivo, y le dije, llegaron los medios, y uy, usted, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo se tiró? Es mucho amor por la princesa. Le dijo, no, ¿cuál me tiré? Fue que me empujaron. Y así pasa. A veces uno no quiere vivir el proceso. No quiere ver sino los sucesos nomás y no quiere vivir el proceso. Ese proceso a nosotros no lo queremos. Por eso aún la misma escritura nos dice que las situaciones difíciles, que las pruebas, que los desiertos, que la disciplina del Señor no es tan buena, no es buena. La misma Biblia nos dice, pero que su resultado es una bendición. O sea, le estoy parafraseando lo que la misma escritura dice. Los resultados de esos procesos son una bendición, porque en esos procesos es donde conocemos realmente a Dios, es donde conocemos el carácter, su carácter, donde conocemos sus atributos y conocemos un Dios soberano, maravilloso, un Dios amoroso, un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios lento para la ira y grande en misericordia, en esos procesos. ¿Listo? Entonces, la salvación de Dios no solo es algo futuro nomás. O sea, la salvación de Dios no es solo algo futuro, sino algo presente. En medio de nuestras luchas, Él nos sostiene. En esos momentos podemos experimentar el gozo de saber que aunque el futuro es incierto, las promesas de Dios son seguras. Al igual que Moisés, podemos descansar en la certeza de que Dios peleará por nosotros y nosotros solo debemos estar tranquilos. Ahora,
¿Cómo podemos concluir ya esta enseñanza para escuchar aportes de ustedes, para escuchar, quiero escucharlos? Entonces, ¿cómo podemos concluir, hermanos? El cristiano está llamado a vivir por fe. Recuerde que el cristiano está llamado a vivir por fe y no por vista. Nuestras vidas están llenas de incertidumbres, pero lo que es imposible de superar para nosotros es insignificante para Dios. Las promesas de Él son suficientes para que vivamos con valentía, incluso cuando estamos al borde de las aguas tempestuosas. Nuestra responsabilidad es confiar y obedecer. Dios peleará por nosotros y su salvación se manifestará en el momento perfecto. Resulta que no hemos entendido que los tiempos de Dios, aunque la gente se volvió eso como una muletilla para muchos, decir los tiempos de Dios son perfectos, pues quiero decirle que los tiempos de Dios sí son perfectos, que es en el tiempo de Dios, no es cuando nosotros queramos, es en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Y uno dice, óigame, ¿por qué me sucedió eso? Pero preciso me sucedió en tal momento, claro, porque era en el momento indicado, era en ese. No era en el que nosotros queramos, es en el que Dios quiere. Y en el que Dios quiere es bueno. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Permanezcamos firmes, confiando plenamente en su fidelidad. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces ahora quiero recibir aportes, quiero mirar ahora críticas constructivas, quiero mirar acá que podamos analizar si usted ha vivido estos momentos de desesperanza, momentos de frustración, momentos de incertidumbre. Quiero que usted pueda aportarnos hoy y que podamos ser edificados todos en esta mañana. Entonces, recibo los aportes. Bueno, mi hermano, de mi parte quería comentar que precisamente a veces en momentos de la vida nosotros necesitamos esos empujadores molestos, ¿no? Que, que nos saquen de esa zona de confort o que nos lleven realmente a vivir esa voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hablamos de la voluntad de Dios, pero finalmente estamos hablando de nuestra propia voluntad, ¿no? Es la voluntad de Dios tal cosa, pero nosotros queremos otra. Y descansar realmente en la soberanía de Dios, o sea, trae toda tranquilidad, porque incluso cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, tenemos que preocuparnos por un montón de detalles, pero descansar en el Señor es, como tú decías, confiar en que Dios lo hará en su tiempo, como Él quiera, y que es para nuestro bien, que como digo, siempre las bendiciones no vienen envueltas en papel regalo, que es lo que queremos bonito, sino que muchos sucesos de nuestra vida que no son tan buenos o que no creemos nosotros tan buenos o que no son tan fáciles, realmente terminan siendo la bendición más grande para formar nuestro carácter, para acercarnos más a Dios, que en final es el propósito para que Él sea glorificado. Entonces, Amén. Que no queremos solamente el suceso sin el proceso. Y todos los sucesos tienen procesos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como creyentes. si Aquí queremos vemos entrar al túnel y luego estar al otro lado feliz. Amén, hermanita, gracias. María, levantó la manito, por favor. Dinos, Sí, háblanos. resulta de que lo mío es como una especie de testimonio. Tengo Dale. 5 cirugías en la pierna derecha y voy por la sexta. Y mi fe ha sido y será que Dios me ha sacado de esas y me sacará de esto también. Amén, hermanita. Gloria a Dios por eso. Una bendición. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede aportar algo al tema? Hoy están todos callados los hermanos.
Sí, están calladitos. Bueno. Hermanos, vamos a participar Buenos desde... días, hola pastor. ¡Oh, Feliz Dieguito! día al Señor para todos. Creo yo que en esta semana hemos venido meditando frente a ese buen descanso que el Señor nos da, pero aquí ustedes y yo sabemos que ese buen descanso es también producto a veces de ciertos sucesos que nos pasan en nuestra vida y por amor y misericordia nos vemos enfrentados a una esquina en donde no tenemos ninguna solución. Pero es cuando en ese preciso momento nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser se inclina a contemplar al Señor precisamente para suplir toda necesidad. Por nuestro bien nuestras fuerzas son debilitadas para que el Señor sea grande en nosotros. Con el ejemplo que el pastor hizo de Gedeón, ahí vemos claramente que no somos nosotros, es a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, Dieguito, muchas gracias. Oh, qué bendición, sí, tienes toda la razón. A ver, ¿quién más nos quiere aportar al tema? Bueno, pues si nadie más, entonces vamos a dejar ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos ha regalado y bueno, quiero pedirle a alguien. Ah, mire, aquí nos hablaron. Carito, tú que eres una buena lectora, léenos qué nos escribieron. Claro que sí, mi hermano. Bueno, nuestra hermana, bueno, dice Suárez Sandoval. Ay, Dios, no sé si es hermana o hermano, discúlpeme. Pero dice, Melissa es hermana. ah, mi hermana Melissa. Mi hermano Carlos nos dejó sin comentarios hoy, ¿no? La hermana Melissa dice, aleluya, Dios en su misericordia nos ha dado una nueva vida y debemos estar confiados en Él. Es esa confianza ciega, pero segura de que sin saber el cómo, sabemos el que lo hará. Debemos recordarnos que Él tiene el poder y que de nuestra parte debemos esforzarnos y saber que todos los días estamos donde debemos estar gracias al Eterno. Amén, hermanita, muchas gracias. Acá tenemos Juanes Nino. A ver, Carito, léenos. Juanes Nino. Dice, el confiar y obedecer son acciones que van contra el ego. Tal vez situaciones difíciles sea la mejor forma de aprender a confiar en el Eterno sin depender de nuestras fuerzas. Caminar en fe desafía nuestros pensamientos y nuestra ciencia. Eres bueno sin importar el resultado. Amén. Amén, qué bendición, muchas gracias, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a pedirle a quién nos quiere terminar este devocional con una oración. A ver, ¿quién quiere orar para despedir este tiempo? A ver, quiero ver. Dieguito, ayuda. Claro que sí, pastor. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana, gracias por permitir que nuestra vida sea exhortada, sea alimentada y sea fortalecida en ti. Hoy te damos gracias por este día tan especial, el Día del Señor. Permite que mis hermanos y todos nosotros disfrutemos hoy de este día y que nuestra alma entienda que hoy descansamos es en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestra cosmovisión, no en nuestro saber, no en la confianza de las cosas materiales, sino la confianza en que tú, Señor Jesús, tienes todo bajo control. Hemos visto a través de esta semana que es importante que nosotros nos dirijamos a ti de una manera humilde, de una manera honesta y descansemos en ti. Tú eres quien calma nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades y aprovechamos este espacio, Señor Jesús, para abrazar a nuestros hermanos desde la distancia que están con algún tipo de enfermedad. Permítele, Señor Jesús, que en ti sean sanadas todas estas enfermedades, heridas, angustias, preocupaciones, enfermedades, atribulaciones. Creemos fielmente en que tú tienes todo bajo control. Tú eres el Dios bueno, al cual hoy este pueblo, este remanente, estos escogidos, te dan las gracias. Y hoy nos dirigimos a nuestras iglesias con el corazón lleno de gratitud y dispuesto para recibir tu palabra. Permite que hoy
nuestras vidas sean cada día transformadas más para tu gloria, nuestros corazones sean disciplinados para tu gloria. Te lo pedimos, mi buen Dios. Gracias por la enseñanza de hoy. Bendice al pastor y su familia y ayúdanos a todos como representantes de iglesias acá, siempre estar orando los unos por los otros. A ti, mi buen Dios, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como la frase, entonces, firmes y Adelante. Adelante. y adelante Desde la vuestro Huestes de la fe. Huestes de la fe. Jesús nos ven. Amén, mis hermanos. Entonces, que tengan un excelente día del Señor. Entonces, nos hablamos mañana en nuestro devocional. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Buen día para todos.